¿Listo? ¿Listo? Bueno. Buenas tardes a todos. Nosotros somos los integrantes del grupo 6, Celeste Romero, Jessica Sánchez, Araceli Zabal y Diego Sáez. Y diseñamos esta presentación para mostrar los temas principales de la unidad número 4. Comenzamos con el normalismo. El normalismo hace referencia a una corriente educativa. Las denominadas escuelas normales eran las encargadas de formar a los maestros para las escuelas públicas. En el texto Maestros para el Sistema de la Educación Pública, la historiadora Flavia Fiorucci describe distintos momentos considerados claves dentro de la tradición normalista, que van desde 1884 a 1920. Además, presenta los rasgos contradictorios que surgen a partir de distintos relatos que sirven como fuentes para contar la historia. A partir de 1884, con la sanción de la Ley 1420, se establece que la educación sea laica, pública y obligatoria. Además, junto con la sanción de esta ley y el surgimiento del sistema educativo, surgió también la necesidad de contar con maestros formados. En el marco de esta ley se establece que quienes sean los encargados de impartir la educación dentro de las escuelas sean maestros con título, como se ve en la diapositiva en el capítulo 3 que habla sobre el personal docente. Además, ahora sigue mi compañera Celeste. Buenas tardes. Bueno, como para hacer una diferenciación entre la escuela normal y la escuela nueva, he tomado algunos aspectos claves que son importantes recordar. En cuanto a la escuela normal, la ética y los valores era una parte muy importante porque se enfocaba en los valores y la ética, como dije, y se buscaba que los futuros maestros reflexionen sobre sus propias creencias y valores y cómo estos influían en la práctica. También el desarrollo de la conciencia, en la formación de los maestros se podía incluir prácticas destinadas a desarrollar la conciencia y la autorregulación en los estudiantes también. En cuanto a la atención y a la dimensión emocional y espiritual, los maestros eran los encargados de formar una perspectiva espiritualista que puede prestar atención especial a la dimensión emocional y espiritual de los estudiantes. En cuanto a la inclusión y a la diversidad espiritual y religiosa, la escuela normal siempre intentaba abogar a la promoción de la inclusión y el respeto por la diversidad de las creencias espirituales y religiosas. En contraposición de esto, algunas alternativas de la escuela nueva varían actualmente según la cultura educativa y las creencias de una sociedad en particular. Y enfatizaba principalmente en la dimensión espiritual y ética de la formación de los maestros y que podían preferir estos unos enfoques más seculares o centrados en los aspectos del desarrollo humano, como hace referencia a los enfoques que están puestos en la diapositiva de la escuela nueva. Bien. Además, la historiadora Flavia Fiorucci nos muestra que a través de distintos materiales como relatos, memorias e incluso sumarios pertenecientes a los docentes y directivos de la época, se puede dar cuenta de lo que sucedía en las escuelas de la época, y que en algunos casos presentaban una imagen alejada de lo propuesto por el proyecto. En el video perteneciente a la clase 1, presenta distintos relatos de docentes, como es el caso de Julián Ripa y sus recuerdos de un maestro patagónico, que ofrece una visión poco optimista sobre sus alumnos, ya que planteaba que lo que aprendían en la escuela no tenía sentido en el contexto de pobreza donde habitaban. Los directores de las escuelas normales debían enviar cada año una memoria de su actuación al Ministerio de Educación. Aquí se presenta el surgimiento del normalismo plagado de limitaciones, evidenciando un proyecto mucho menos vigoroso de lo que sugiere la lectura de sus estadísticas. Estas descripciones destacan la pobreza material y simbólica con la que surgieron estos establecimientos educativos. Bien, pero surge también en contrarrespuesta a, como decían mis compañeras, digamos, en relación al normalismo, a partir de un proceso cultural y a partir del principio del siglo XX, una corriente que trae arraigadas, digamos, ideas de renovación que generó algunas condiciones para la implementación de reformas parciales que se fueron haciendo al principio del siglo XX.
en la otra diapo vamos a poder ver algunas características de esta escuela nueva. Bueno, esta escuela nueva surgió como una corriente innovadora y moderna, y hubieron rasgos que la distinguían, como por ejemplo la urbanización y la modernización estético-cultural, pero sobre todo en un contexto en el que se acentuaban procesos de democratización política y social. Además, las alternativas al sistema escolar surgieron en respuestas a las limitaciones percibidas del enfoque normalista tradicional, que se consideraba rígido y centrado en la autoridad del maestro. Como una tercera característica, bueno, un poco ya nombrada, implicó esta escuela nueva un cambio cultural, es decir, una reacción contra los rasgos conservadores de las sociedades provinciales y de la cultura escolar normalista. Y en segundo lugar, comenzaba a permearse un cambio cultural en cuanto a la relación de la escuela con la comunidad, en ese vínculo, digamos, que se iba forjando de a poco. Pero también en el debate pedagógico acerca de la participación estudiantil y de la importancia, digamos, de los niños, de las niñas. Y como último, es un fenómeno de una topografía, dice la autora, Carly, de la escuela nueva, que la escuela nueva como un espacio de producción pedagógica, se consigue un pasaje de esta escuela nueva a los estudios universitarios y terciarios. Una de las principales referentes, lo podemos ver en la próxima diapositiva, que es Olga Cossettini y su hermana, que bueno, que ellas son docentes y directoras de una escuela de Santa Fe, y en un libro denominado El niño y su expresión en 1940, entre una de las frases dice que el niño se ha convertido en una de las preocupaciones fundamentales para el Estado y la sociedad. Su obra, digamos, es incluso valorada a partir de la lectura de la fuente, como Julio Cortázar le hace una carta a Olga. Y bueno, las principales, digamos, los principales lineamientos o ejes que marcaron, digamos, su forma de hacer de pedagogía y de hacer escuela era demostrar un gran respeto por la personalidad integridad infantil, y la educación como un hecho social, eliminando las fronteras entre la escuela y la comunidad. Y por último, la educación, digamos, como exenta o rechazando todo tipo de discriminación. Había autores italianos, estadounidenses, que eran de su referencia, como Radice o Radice, Gentili, Montessori y Dewey. Pero bueno, fue una de las referentes que tenemos en esta nueva forma de hacer escuela, digamos. ¿Pasamos? Bien, para continuar lo que decía mi compañero, esta escuela nueva y este tema de la reforma universitaria surge en un contexto histórico muy importante de democratización en 1918. Entonces, si bien el normalismo se concentraba más en la pedagogía, digamos, en la formación de los maestros, la reforma educativa universitaria venía a promover esta participación estudiantil y la libertad académica. Pero para eso tuvo algunos aspectos en cuenta, se tuvieron algunos aspectos en cuenta para esta reforma, como por ejemplo la autonomía universitaria, que se buscaba que las universidades tuvieran autonomía académica y administrativa, sin interferencia del gobierno o de algunos intereses externos. Gratuidad y acceso, que se promueve obviamente que el tema de la educación, sobre todo universitaria, sea gratuita. Participación estudiantil, los estudiantes empiezan a tener un papel importante en esta reforma, exigiendo cambios y participación. Una reforma curricular que se buscaba en ese momento, la revisión, ¿no es cierto?, de lo que eran los contenidos, y que fueran orientados más que todo a la necesidad de la sociedad. Por otro lado, que fuera de manera demócrata y transparente, es decir, que las decisiones que se tomaran a nivel universitario fueran de alguna manera transparentes, que se pudieran, digamos, lo que es la sociedad de ese momento, poder participar. Este
este movimiento fue muy importante y hoy en día, digamos, es lo que nos permite que la gratuidad, digamos, en nuestras escuelas. Bueno, mi compañera que sigue va a continuar con el espiritual. Bueno, otro de los aspectos que quisimos incluir en esta presentación es el espiritualismo, el cual definimos como la integración de dimensiones espirituales en la formación de maestros y en el entorno educativo de las escuelas normales. En la próxima diapositiva vamos a tomar una de las bases de este espiritualismo, que fue la creación del kindergarten, el cual se creó en 1886. Y aquí el discurso sobre la infancia y sobre la pedagogía fue principalmente espiritualista, por lo tanto se sostenían sobre dos pilares básicos, la libertad y la bondad natural del niño, como establece Ponce en su libro del 2018 en la página 3. En la próxima diapositiva vamos a poder reflexionar acerca de las críticas y del avance que tuvo este movimiento, tanto en la escuela normal como en la escuela nueva. La integración o la creación del kindergarten fue, bueno, llevado a cabo por, la mayoría eran positivistas, que, bueno, ellos se encargaron de criticar las bases que tenía filosóficas la creación de los jardines de infantes. Leopoldo Lugones, él clasificaba el jardín de infantes como una institución inútil y perjudicial, porque ellos como que se centraban en que se volvió un poco adversa la expansión porque para ellos era un gasto innecesario para la nación y creían que era más factible alfabetizar a la población, lo cual le generaba como prioridad a la escuela primaria. Por eso Leopoldo Lugones expresa eso. En cuanto a la escuela nueva, se marca, después en controversia de esto, se marca una línea de continuidad, la cual establece que era fundamental la formación de los niños en un kindergarten, porque estaba ligada a la conexión, a los nuevos mecanismos y efectos y cosas positivas que tenía la educación inicial en los niños. Y en la próxima diapositiva nosotros vamos a poder ver básicamente qué pasó a finales de esto, sino que en 1990 empezaron a surgir nuevos intereses sociales y pedagógicos que reinstalaron la pedagogía en los jardines de infantes. Y como dije, se empezó a considerar hasta el día de hoy una continuidad de la formación inicial hasta lo que tenemos ahora. Y bueno, eso es todo lo que quería expresar. Bueno, y con esto intentamos de alguna manera como grupo abordar, digamos, no solamente los orígenes del normalismo, sino de las miradas alternativas a esta imposición hegemónica. Y bueno, sobre todo detectar algunas características, algunas transformaciones, continuidades y bueno, contrapuntos que están a la vista.